Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy los invito a escuchar esta pequeña charla que ha sido denominada La salud como bienestar. Esta ha sido estructurada bajo la perspectiva de la salud como bienestar del individuo, en el marco del desarrollo integral de éste para el logro de su óptimo. Cabe precisar que se pretende que con esta información que se escuche en este video se tenga la posibilidad de identificar de manera general cuáles son las determinantes y los factores que contribuyen de una u otra forma para el logro o no de este propósito. Dicho lo anterior, demos inicio a él. El versar de este ejercicio tiene sus orígenes precisamente en unas líneas de nuestra Constitución política, aquellas que expresan de manera clara el derecho a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, de educación y al sano esparcimiento. Y precisamente al tener un punto concordante, tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación en esta Constitución, es que se considera un elemento de coyuntura indispensable a la escuela precisamente para hacer que se cumpla este mandato, ya que ambos aspectos, tanto la educación como la salud, buscan y ven al individuo de manera integral, es decir, en su esfera cognitiva, en su esfera motriz y en su esfera social, de tal manera que el docente, como agente indispensable de cambio y de formación, cobra gran relevancia para asegurar que se logre cumplir con este derecho bajo las mejores condiciones de excelencia educativa. Veamos cómo lo tendría que hacer o cómo consideramos y proponemos que lo que tendría que hacer. Es importante que tengamos en mente en todo momento que tanto para hacer uso del derecho a la educación y a la salud se prioriza en todo momento el interés superior de los niños, de las niñas, de los adolescentes y jóvenes. Esto no es más que todas aquellas acciones que se implementen en uno u otro de estos ámbitos que estamos tocando vayan o estén dirigidos hacia el desarrollo integral del individuo, a su vida sana, plena y digna. De ahí la importancia que como docentes tendremos en la injerencia de la preservación de la salud, del fomento de esta, a creando o buscando la creación o el reforzamiento de hábitos de prevención, de cuidado y preservación de nuestra salud y obviamente de nuestros pequeños. Es necesario que nosotros como docentes tengamos el pleno conocimiento que para que nosotros podamos interiorizar eh, elementos suficientes acerca de lo que es la salud, la forma de conservarla o en un momento aquellas acciones que podamos realizar y que pudieran afectarla, incluso hasta perderla, el sistema educativo pues juega un punto fundamental en ello y sobre todo nosotros los docentes como agentes de cambio, al brindar precisamente un sinnúmero de conocimientos y acciones que pudieran estar en pro de los estilos de vida saludable. Por tanto, que pudiéramos de una o de otra forma eh, el poder promocionar la salud y sobre todo el entender que el sistema educativo en sus inicios es el principal semillero o el semillero que podría garantizar el éxito a lo largo de toda la vida del individuo, ya que desde edades tempranas podríamos ir sembrando precisamente esos conocimientos, esas acciones que irán evolucionando a la par que el individuo y se van convirtiendo en esos hábitos que le permitan preservar la salud y por ende la vida. Bien, en este punto es importante que tengamos conciencia, tengamos presente que digamos que de manera coloquial lo sabemos, que son precisamente cuatro los principales factores que ponen en riesgo a nuestra salud. Obviamente de nosotros, de nuestros alumnos, de la comunidad como tal, y prácticamente son el consumo de alcohol, de tabaco,
la falta de actividad física, pero también una mala alimentación. De ahí la importancia que nosotros tenemos de reconocer o hacer un escaneo general de qué es lo que está sucediendo en nuestra aula, para que con ello tengamos la posibilidad de brindar conocimientos, alternativas, acciones fundamentadas que permitan a los alumnos, a la comunidad, a nosotros mismos como docentes, elegir el camino que más nos sea conveniente, sea aquel que nos está acabando y nos está afectando con esos malos hábitos, o aquel otro que habla de estilos de vida saludable, tanto mentales como físicos como sociales. Y aquí una situación importante es que si logramos concientizar y poner en marcha acciones de índole positivas hacia esa promoción de la salud, hacia esa adopción de estilos de vida saludables, podríamos disminuir sin duda alguna ese riesgo de muerte en tres de las situaciones que vemos de manera cotidiana en la escuela o que vivimos de manera cotidiana nosotros mismos en nuestras personas o en nuestra familia, ¿no? Que es la diabetes, la hipertensión y algunas afecciones respiratorias. Insisto, aquí un punto fundamental es la acción que como docentes podemos ejercer ante nuestros alumnos, ante la comunidad, esa influencia que podemos tener. Pero como por ahí en el versar el libro de El valor de educar, no podemos dar lo que no tenemos. De ahí la importancia y el resaltar que este pequeño ejercicio tiene como finalidad que nos permita concientizarnos y hacer una pequeña reflexión hacia nosotros, conocer o reconocer nuestros estilos de vida saludables y también cuáles son aquellos factores que nos están poniendo en riesgo, ¿no? Reconocerlos y actuar de manera positiva en ellos. Considérenlo, por favor. En cuanto a la salud, es importante que por lo menos pudiéramos considerar tres aspectos fundamentales de ella, ¿no? El primero sería aquello que habla de los procesos biológicos, es decir, todas aquellas situaciones que se presentan en nuestro organismo, como es la respiración, la digestión, la reproducción, a aquellos aspectos del ámbito psicológico, que no es más que el vivir, el reconocer y el controlar nuestras emociones. Y aquel aspecto social que habla de la interacción que estamos teniendo con el medio tanto natural como con nuestros pares, con otras personas, ¿no? Aquí es importante considerar la conceptualización que nos da la Organización Mundial de la Salud y que nos dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Interesante, ¿no? Porque aquí sí nos ve como un todo integral. Pero vienen estas palabras que se me hacen muy interesantes, que dicen, y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades, esto nos lleva a considerar que está hablándose de un equilibrio en cada una de estas esferas, pero sobre todo que como personas y como profesionales de la educación son elementos estos aspectos biológicos, psicológicos y sociales que nos permiten identificar alguna alteración en cualquiera de estas esferas del individuo, sea de nosotros mismos o de nuestros alumnos, para poder atenderlos, si no como profesionales de la salud, que no lo somos, sí para poderlos orientar y vincular hacia un especialista que permita equilibrar precisamente estas esferas. Por otro lado, es importante que consideremos que la salud se crea y se recrea y se vive en cualquiera de los ámbitos de nuestra cotidianeidad. Esto es, lo aplicamos, lo vivimos en nuestra casa, en la escuela, en el parque, en cualquier actividad laboral que realicemos, en cualquier espacio en el que nos encontremos como tal. De ahí
que la promoción de la salud que hemos estado mencionando desde momentos atrás no es más que un proceso que va a permitir que las personas incrementen o tomen control sobre las acciones que ejercen para mantener su salud. En este sentido, de ahí la importancia de que esta promoción para la salud sea fundamentada por un profesional que se dedique a la formación de los educandos, como decíamos, a nosotros docentes que tenemos la oportunidad de empezar a crear esos conocimientos, esos hábitos desde edades tempranas y que estos van a poder repercutir tanto en el ámbito áulico como trascender las paredes de la escuela. Ojalá y lo podamos lograr. Pero primero, ojalá y podamos ser conscientes de en dónde nos encontramos nosotros y qué acciones tendríamos que ejecutar para poder ser un claro ejemplo de vivir una vida saludable. Es importante resaltar que la promoción de la salud se enfoca totalmente a el aumento, el incremento de las habilidades y capacidades que tiene el individuo para emprender acciones que le permitan contribuir al mantenimiento de su salud o a eliminar todas aquellas acciones, actividades que está realizando de manera consciente o inconsciente y que le están perjudicando en su salud. Es importante no olvidar esta parte, ¿no? Como tal. Bien, en cuanto a la prevención de las enfermedades, es importante resaltar que no solamente se refiere a evitar que tengamos algún desequilibrio en alguna de las esferas que nos integran como individuos, que eran la cognitiva, la motriz y la social, eh, sino más bien también abarca aquellos elementos como la prevención, como el detener los avances y atenuar las consecuencias de una enfermedad que ya puede estar presente como tal. Bien, eh, en este sentido, la prevención de las enfermedades tiene tres grandes momentos de atención. El primero es aquel que evita precisamente la aparición de alguna enfermedad, de algún problema de salud, de algún problema social, mediante el control de aquellos factores que la causan, que la predisponen o la condicionan para que aparezca. Y aquí si se dan cuenta, hubo unas palabras claves o muy interesantes desde mi punto de vista, los factores que la causan. Y esto es muy importante porque precisamente un poquito más adelante vamos a ver de esos factores que causan un desequilibrio, una enfermedad, cuáles están bajo el control, el manejo o manipulación de nosotros como individuos y que podemos precisamente estar trabajando con acciones que nos permitan mantener esa salud. Pero bueno, lo vemos un poquito más adelante, solo habrá que considerarlo. Y bueno, en cuanto al nivel 2 y al tercer nivel de atención, es aquel que tiene por objeto detener o retardar la enfermedad que ya se presentó, las complicaciones que nacen de ella. Esto es mediante un sinnúmero de tratamientos que nos permiten precisamente tener la enfermedad controlada como tal. Bien, aquí es muy importante que consideremos nosotros como tal la acción que como docentes y como personas para nosotros mismos podemos ejecutar para evitar llegar a una situación de un segundo y tercer nivel de atención. Aunque es bien sabido que en nuestro gremio como tal, pues la gran mayoría de nosotros, de los que nos encontramos ya frente al grupo, pues ya nos encontramos en un segundo y tercer nivel, ¿no? Pero algo que es muy triste en ello es que ya tenemos también pequeñitos alumnos nuestros que se encuentran en esos niveles, ¿no? Segundo y tercer nivel y ya están con tratamiento y demás. De ahí la importancia que podamos tener tanto en concientizarnos a nosotros y poder ayudar a que nuestros pequeños se hagan conscientes de todas las acciones que mediante la promoción de la salud podemos llevar a cabo para mejorar o para poder mantener ese nivel de salud en el que nos encontramos. Entonces, insisto, aquí la educación jugará un papel fundamental, pero vuelvo a resaltar, no podemos dar lo que no tenemos.
tendríamos que iniciar por nosotros. Los determinantes de la salud son aquellas circunstancias o factores con las que el individuo nace, crece, trabaja, vive, envejece. Esto es muy interesante e importante y vuelve a aparecer esta situación de factores, de determinantes que nos lleva obviamente a la pregunta obligada. Y de esos factores, de esos determinantes, ¿cuáles son los que como individuo puedo manejar yo para tener una salud óptima? Interesante. Ya nos vamos acercando. Pero bueno, veamos, nuevamente aquí se vuelve a remarcar cómo la promoción de la salud lo que busca es que las personas tengan precisamente el control de esas causas que están a su alcance y de las que no están a su alcance de manera individual, mediante un trabajo en conjunto, un trabajo colaborativo con la comunidad, puedan hacer o ejercer tanto las acciones e incluso derechos que les corresponden para que puedan mejorar su salud. Veamos qué sucede. Bien, y llegamos a la parte interesante de la charla. Vamos a hacer uso de una clasificación que maneja un autor de nombre Lalonde, donde él determina 4 dimensiones que nos permiten ubicar las determinantes de la salud. Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. La primera es aquella que nos habla del medio ambiente y nos dice que son todos aquellos factores que afectan al entorno de nosotros como individuo y que de una o de otra forma determinan el tipo de salud con el que estamos viviendo. Y obviamente estos hacen relación tanto al ambiente natural como al ambiente social o al entorno social. Cuando hablamos del ambiente natural, pues estaríamos hablando de estas situaciones de contaminación, deforestación, alteraciones climáticas y demás elementos que de una o de otra forma nos están afectando. Y una situación muy clara que se ha dado en con estos ámbitos de la naturaleza, pues serán las infecciones en los ojos, en las vías respiratorias, garganta y demás situaciones, ¿no? Como ejemplo. En cuanto al entorno social, pues son aquellas formas de convivencia que tenemos entre nosotros personas, no sé, la resolución de conflictos nada cordial y que llega a extremos violentos y demás, ¿no? El segundo o la segunda dimensión que maneja el autor con el que nos estamos apoyando habla del sistema sanitario y no es más que todo aquel conjunto de instituciones, de centros en los que se presta la atención hacia la salud del individuo. Estaríamos hablando del ISSSTE, del seguro, el mismo DIF, centros de atención comunitaria para la salud y demás. Aquí también se integran pues todas aquellas instituciones privadas que prestan el servicio de salud, ¿no? El servicio médico. Aquí los elementos que tendríamos que estar considerando sería si el número total de centros de atención médica son suficientes para la población, si existen los suficientes recursos humanos médicos para atendernos, si hay los medios económicos y los materiales, los medicamentos y demás elementos para que esto esté funcionando de manera correcta y nos esté prestando el servicio como debiéramos de tenerlo en atención a nuestra salud, ¿no? El tercer o la tercera dimensión de la que nos habla es aquella que se refiere a los estilos y hábitos de la vida. Y esto nos dice que son los comportamientos y hábitos que condicionan de manera negativa y yo diría positiva nuestra salud. Y dentro de estos hábitos, pues estaría, no sé, la sana alimentación, la actividad física, el descanso, la higiene personal, entre otros, ¿no? Y el último o el cuarto, la cuarta dimensión de la que nos habla es precisamente de la biología humana. Y esta hace referencia total a la genética y a los factores hereditarios
que tenemos nosotros y que nos predisponen o que nos condicionan que se presente alguna enfermedad comúnmente de tipo crónico degenerativo en alguna etapa de nuestra vida. Si nos damos cuenta, precisamente con estas cuatro dimensiones, podríamos nosotros como individuos hacer un análisis personal de cómo estamos en cuanto a esas determinantes o factores que condicionan nuestra salud. ¿Qué es lo que estamos haciendo de manera correcta y qué es lo que estamos haciendo de manera incorrecta o que nos está afectando? Esto para que en función de ese análisis podamos integrar acciones que nos lleven a mejorar nuestro estado de salud. Obviamente, al hacer este análisis, vamos a ver cómo hay algunas situaciones o condicionantes determinantes de la salud que no están en nuestro ámbito de control, que no los podemos controlar nosotros, pero hay otros donde sí. Y sobre todo, algo que es muy importante, que en nuestra labor como docentes podemos crear precisamente con estas dimensiones que se han presentado algunos elementos, algunos factores, algunos rasgos que nos van a permitir hacer un diagnóstico, un escaneo de cuáles son precisamente los contextos en los que se está desenvolviendo y está creciendo cada uno de nuestros educandos de manera general, y probablemente habrá uno que se focalice o que requiera una atención más especializada, y esto en el sentido de que podamos implementar acciones desde la promoción de la salud para mejorar estas condiciones, para crear conciencia, para crear conocimientos sólidos que permitan a los mismos alumnos implementar las acciones que les propongamos en la escuela, llevarlas hacia su casa para que éstas puedan repercutir a nivel comunidad y sobre todo más adelante a nivel país, para que se mejore la situación de la salud, los estilos de vida saludables de cada uno de nosotros. Y aquí sería muy importante, o eso sí, me parece que podría ser una sugerencia válida en este momento, que pudiéramos nosotros integrar a los padres de familia a este trabajo en el sentido de la corresponsabilidad en la formación de los niños, ¿no? Y si nos damos cuenta, si integramos de esta manera el trabajo mediante la promoción de la salud y el trabajo educativo, pues estaríamos dando precisamente razón y cumpliendo con esa obligatoriedad tanto educativa como de salud que viene enmarcada en nuestra Constitución. Creo que con esto ya tenemos elementos para poder hacer un análisis tanto personal como de nuestros alumnos y poder implementar acciones que nos puedan repercutir de manera positiva a el estado de salud con el que estamos viviendo. Estamos en la última parte de esta pequeña charla y los quisiera invitar a que nos conceptualicemos como seres integrales, que no solo requerimos tomar agua, comer o hacer ejercicio, sino también que es de suma importancia ser felices, estar en equilibrio, estar relajados, estar en armonía con nuestro contexto. Y después de ello, entonces sí, hacer un análisis personal que nos permita identificar de esas determinantes de nuestra salud en cuál tenemos áreas de oportunidad. Y así implementar un plan de acción que nos permita crear un estilo de vida saludable. Y si es que ya lo tenemos, mejorar ese estilo de vida saludable. Por supuesto, después de ello, poder influir en nuestros pequeñitos, en nuestros alumnos, ayudándolos precisamente a identificar esos factores determinantes de su vida saludable. Ayudarles proponiéndoles acciones, dirigiéndolos a que ellos mismos creen acciones
para mejorar todos aquellos factores determinantes que de una o de otra forma están afectando a su salud, pero sobre todo que los pongan en práctica ellos en el aula y que los lleven a sus hogares para que de una o de otra forma esto pueda trascender a toda la comunidad. Les agradezco mucho la atención y bueno, en la última lámina les propongo un pequeño ejercicio con el cual podríamos hacer un análisis personal y también una pequeña acción que nos permitirá hacer un escaneo general en nuestro grupo para poder comenzar a detectar algunas determinantes de la vida saludable de nuestros pequeños. Y obviamente, con ello, tener elementos para poder crear acciones de intervención que nos permitan actuar en la promoción de la salud de manera efectiva. Estas tres herramientas que se presentan en este momento tienen como finalidad principal que de manera general podamos identificar cuál es la concepción que se tiene de salud como bienestar en el marco del desarrollo integral. Asimismo, la importancia que tiene el ubicar los determinantes y los factores que de una o de otra forma contribuyen de manera positiva o negativa a que se logre este bienestar en la salud. Obviamente, la invitación es que para que ustedes lo lleven al aula, primero hagan el ejercicio como docentes. Hagan un análisis de los resultados, insisto, implementen un plan de acción sencillo para ir mejorando paso a paso y entonces sí, después pasemos al trabajo con nuestros pequeños en el aula. Insisto, vayamos paso a paso. Vuelvo a recordar y a insistir. No podemos dar lo que no tenemos. Obviamente, en la descripción del video les estaré dejando el link tanto del formulario como de los formatos que se están proponiendo para realizar los dibujos tanto en primaria alta como primaria baja. Entonces, bueno, no me queda más que agradecer y resaltar. Es solo un ejercicio. Tómenlo como tal y espero les sea de utilidad. Hasta luego.